La siguiente es una producción de 360podcast.sb. Diana Verónica y Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a... Son las 8 de la mañana con 15 minutos y vamos a hablar ahora de lo que está sucediendo en el centro de San Salvador. Tema que ya abordamos en su momento con la ministra de Cultura. Hoy lo vamos a hacer con Andrés Espinosa. Él es el fundador del movimiento San Salvador, otra ciudad es posible. Y este movimiento ya tiene ¿cuántos años, Andrés Espinosa? No, hay que acercarse ahí al micrófono, por perfecto. favor. Gracias. Ahí está bien. Ahí está muy bien. Perfecto. Hey, bienvenido, Andrés. Bienvenido. Pues hombre, gracias por este espacio. Ha sido un poco larga la espera, pero estoy agradecidísimo con el tiempo que me están brindando y bueno, espero que los conceptos que yo vierta pues les sirvan a los oyentes a formarse un criterio más con otros puntos de vista probablemente de los que tradicionalmente se han vertido en estos micrófonos y en otros medios sobre el tema del centro histórico y los grandes problemas urbanos que tiene la ciudad de San Salvador. Claro, el centro histórico es reflejo de un montón de problemas. Pero te preguntaba, Andrés, ¿hace cuánto nació San Salvador, otra ciudad es posible? Bueno, yo trabajé para Violeta Mengíbar 18 meses y de verdad... Cuando fue alcaldesa de San Salvador, con Violeta trabajamos de una manera impresionantemente bien. El único problema era todos los demás. Violeta, a quien le deseo éxitos en su proceso, todos los demás era un gobierno complicado, muy complicado para trabajar. Al ver que no se podía hacer nada y los resultados electorales posteriores confirman que fue un fracaso, la verdad, esa administración. Cuando yo decido retirarme de la alcaldía, se me acercan una serie de amigos que departiendo en sus casas, en algunos bares y centros nocturnos, platicando y todo el mundo quejándose, ¿verdad? Quejándose de lo que pasa en el país, de lo que pasa en la ciudad, de lo que pasa en todos lados. Entonces yo tuve el atrevimiento de decirles, mira, hombre, les decía, y así como somos de buenos para criticar, ¿seremos capaces de proponer? Entonces ahí nació la idea de hacer un movimiento. ¿Y qué es lo que queríamos? Bueno, en aquel momento estaba muy fuerte la tendencia mundial de otro mundo es posible, que aún persiste. Y al menos yo sigo creyendo que otro mundo es posible. Entonces, como estamos hablando básicamente de la ciudad y del espacio urbano donde vivimos, decidimos ponerle San Salvador, otra ciudad es posible. ¿Y a qué nos hemos dedicado todos estos como 15 años más o menos, por ahí, a ser? A pensar sobre lo pensado, a discutir sobre lo discutido, pero sobre todo proponer alternativas de solución a las grandes problemáticas. Y llevamos 15 años tocando puertas, ¿sí? Haciendo valer nuestra forma de ver las cosas. De hecho, en algunos momentos, algunos de nosotros, incluyéndome a mí, hemos sido funcionarios públicos de la alcaldía y hemos ido a estrellar contra las paredes. Porque las tesis que nosotros tenemos, creemos que son posibles, factibles, realizables, pero lo más importante, integrales. Pero nos topamos con un muro político, no urbano, no humano, no social. ¿Y qué quiere decir eso del muro político? Que yo tomo las decisiones no basándome en lo que resuelve un problema, sino basándome en cómo salgo, qué tan bonito salgo en la foto para el siguiente proceso electoral. A ver, detengámonos ahí porque de alguna manera Mario Durán como alcalde, a la luz de lo que está pasando, al menos en la Rubén Darío, ¿verdad? Y en las calles y avenidas que ya, o cuadras que ya habían sido rescatadas antes, pues logró que los vendedores de la noche a la mañana y sin mayor protesta desaparecieran. Ya no están ahí. La calle está libre.
se vienen un montón de planes, proyectos, están realizando actividades culturales. Para que la gente visite el centro, decir, porque no se visitaba el centro por miedo. Pero todavía hay, creo que son calles o avenidas que están invadidas todavía. Es decir, ¿qué tan o en qué porcentaje está rescatado el centro histórico de San Salvador? Mira, en primer lugar... Si es que la palabra rescate aplica. Si es que la palabra rescate aplica. En primer lugar, yo, cada vez que me invitan para hablar de esto, que han sido varias, lo primero que hago es felicitar a Mario. Primero, lo felicito porque no hubo golpes. En otro programa que me invitaron la otra noche con un conocido amigo dígalo, de ustedes. dígalo. ¿Puedo decir? Neto López. No, también con Neto, pero me refería a Julio Valdivieso. Julio, sí. Julio en Julito, el Canal 21. Ahí decíamos, bueno, es evidente que Mario tiene un polvito mágico que hizo para que que lo echó ahí para que la gente no protestara y ella solita agarrara sus maletas y se fuera. No ha querido decir cuál es ese polvito mágico. Pero, bueno, como dije en ese programa, los mejores chefs no publican sus recetas. Así que qué bueno que no hubo golpes, qué bueno que ha tomado un tramo de ciudad y va a hacer un proyecto físico, ¿sí? Más allá de lo urbano. Y ese es el tema que aquí debemos de platicar. Yo le aplaudo a Mario por eso, sí, pero también lo invito a que no se quede allí. Hoy el problema hay que resolverlo de manera integral. ¿Y qué es el tema de resolverlo de manera integral? No es un problema de quitar a los vendedores de la calle. Es un problema de que el vendedor o la persona no necesite la calle para sobrevivir. Ese es el punto. Y eso es lo único que va a resolver integralmente los problemas de este centro histórico y de otros centros históricos, tanto del país como de los países cercanos. Hace un momento comentaba, nosotros en el gobierno con Héctor Silva tuvimos mucha cercanía con el gobierno del alcalde Andrade. En aquel entonces, que en paz descanse, en aquel entonces era el alcalde de la ciudad de Lima, una ciudad histórica. ¿Qué hizo Andrade? Plagada de vendedores, llena de vendedores, de una economía informal. Bueno, ahí quisiera hacer una pequeña acotación sobre la economía del país. Cuando nosotros nacimos como movimiento, hicimos un sondeo, no teníamos recursos para hacer un estudio profundo, pero hicimos un sondeo. Y nuestro sondeo decía que 8 de cada 10 salvadoreños económicamente activos hace 15 años no tenían empleo. Y en ese sistema de hace 15 años nunca iban a tener empleo. 8 de cada 10. Bueno, pero fue un sondeo, no fue un estudio. Unos meses después, el PNUD sacó su informe anual del estado del desarrollo humano del país. Ahí decían 7 de cada 10. Por Dios, 7 de cada 10. ¿Qué hace esa gente para comer? ¿Qué hace esa gente para darle de comer a sus hijos? Y nosotros estimamos que hubo en ese momento una política deliberada, planificada, de expulsión de salvadoreños hacia el exterior. ¿Sí? Es decir, la implementación de ciertas medidas neoliberales impuestas por el Partido Arena de ese entonces, desactivaron el agro, por ejemplo. Descuidaron el café, por ejemplo. ¿Y qué pasa con toda la gente de origen campesina? Intentó irse para el norte. La gente que no se pudo ir para el norte se quedó en los cinturones de miseria de las grandes ciudades. ¿Y qué tenemos como resultado? Simple y sencillamente la venta en la vía pública. Si no tenés que comer, yo siempre he dicho, y creo que en los programas de ustedes lo he dicho más de una vez, ¿cuál es el empleo por excelencia de los salvadoreños? La rebusca. Mirá el encierro que tuvimos hace un año y algo. ¿Qué es lo que hacían los salvadoreños? Rebuscarse. Todo el mundo andábamos inventándonos cosas. ¿Qué hacer desde nuestra casa? ¿Sí?
vendedores de sorbetes, hicieron cocineros, vendían, todo el mundo vendía algo. Comida, que era lo que se necesitaba. Comida, básicamente. Porque los salvadoreños ciertamente no nos morimos de hambre, porque nos rebuscamos y le llevamos un plato de comida a nuestros hijos. Entonces, ese problema a mí me llama mucho la atención, que los tomadores de decisiones nunca lo han querido ver. Sí, no se han establecido las políticas públicas que velen por erradicar ese problema de la informalidad y de que 7 de cada 10 salvadoreños no tengan un trabajo formal. Es ese, ¿no? El artículo 1 de la Constitución dice que el principio y el fin de la Constitución salvadoreña es el ser humano. Pero ¿cómo estamos ahorita? Fíjate que ahí sí, en ese programa de Ernesto López, al que me ha invitado varias veces y estoy agradecidísimo por los espacios que me da, no nos hemos ni sentado enfrente del micrófono cuando yo empiezo a ver los comentarios del programa. Y la gente, mucha gente, insultándonos, acusándonos de cualquier cantidad. Y ni siquiera habíamos empezado a hablar de qué sociedad tenemos. Mira, pareciera ser que decir, a mí me preocupa la humanidad, el ser humano, me preocupa más que los edificios, hoy es pecado. Por Dios. Yo dije en ese programa, ¿qué es lo que yo vi cuando fui a recorrer este pedacito de calle de San Salvador que se ha liberado de esta informalidad? Primero, ¿cómo se va a sostener esa medida? Para empezar, a mí me llama la atención que los números a mí por lo menos no me cuadran, porque yo he oído funcionarios públicos en ese mismo programa de julio decir que quitaron a 4,000 vendedores de la calle. Cuando yo fui a la calle decían que habían quitado 2,500. Allí ya no me cuadran los números. Sin embargo, cuando veo el proyecto del mercado Hula Hula, veo que solo hay 900 puestos. Si nos quedamos con el número menor de 2,500 versus 900, ya va a haber 1,400 vendedores que, como me dijiste hace un rato, ¿y dónde están? ¿Y cómo han hecho para ganarse la vida estos días? Porque al menos mis hijos los he tratado de convencer de que no coman un par de años. Y no quieren, hombre. Mira, dice aquí Ricardo, el número de terminación 3836. El polvito mágico del alcalde fue el miedo de la gente ante el estado de excepción, el régimen de excepción. Miedo a ser capturados, eso es lo mágico, dice. Porque también esto ocurre en ese marco, bajo el régimen de excepción. Y bajo el régimen de excepción no puedes hacer protestas, ¿verdad? Y no puedes... ¿Tú estás de acuerdo con lo que dice Ricardo, nuestro oyente? Suponete que eso fuera cierto, ¿cómo vas a sostener eso? Si fue el régimen de excepción, algún día lo van a quitar. Entonces, ¿cómo vas a hacer para que la gente no regrese a las calles a tratar de sobrevivir con esa informalidad? Ahorita, con la liberación de la calle Rubén Darío, se han limpiado 9 cuadras desde el Fondo Social para la Vivienda hasta la avenida Cuscatlán. Y están ya próximos a que comience toda la actividad en el mercado, en el nuevo mercado Hula Hula. Antes de entrar al aire te hacía la pregunta, ¿cómo? Porque vaya, los vendedores 900 o los que quepan ahí van a comenzar a ofertar sus productos al interior del Hula Hula. ¿Cómo hacer que la gente entre al mercado a comprar? Primero, con lo que acabas de leer, en lo personal estoy en desacuerdo con decir que se ha limpiado, porque el ser humano para mí no es una basura, entonces hay que darle su nivel de respeto. Por muy humilde que sea, el ser humano es igual a cualquiera de nosotros. Por eso yo en lo personal estoy en contra del concepto limpiar. Llamémosle reordenar, llamémosle reactivar, llamémosle como ustedes quieran. Pero o sea, por lo menos lo que sucedió ahí cuadra. Es liberar de ventas en la calle. Eso es lo que sucedió. Sí, perfecto. Ahora, de Norman Quijano, ustedes se acuerdan cuando él era alcalde, él agarró muchas ventas, bastantes ventas. Este fenómeno de agarrar calles y liberarlas no es primera vez que pasa. Lo hicimos con Héctor Silva, ¿sí? Lo hizo Carlos Rivas. Violeta les echó la humo,
Bueno, el gobierno, porque yo sé que Violeta no estaba de acuerdo con esas medidas, creó un ahumito, no sé si se acuerdan de todo eso, y la conflictividad en la calle era terrible. Todos los alcaldes han intentado hacer eso, todos los alcaldes han tenido mesas de negociación y discusión para que no haya violencia, todos, y en muchísimos casos me consta, yo he sido parte de esos equipos también. El punto, ¿qué hizo Norman? Norman agarró un montón de cines, varios cines, y metió a los vendedores ahí. Yo le decía a Norman, bueno, cuando me invitaban a los programas como este, el arte no está, o la magia, o el acierto, no está en mover al vendedor. Esa es la parte fácil del problema. La parte difícil y medular es mover al comprador, lo que estás preguntando. ¿Qué pasa en el hula hula? Imagínate, ¿qué volumen de venta tiene que tener todo el mercado en general, esos 900 puestos, siquiera para pagar el alquiler? Si son 900 puestos y son más de $200 por puesto que se van a pagar, quiere decir que en su conjunto la gente tiene que tener utilidades por más de $200. O sea, estás hablando de unos $200,000 mensuales de utilidad bruta solo para pagar el alquiler. Para que haya $200 por persona de utilidad, ¿cuánto tiene que vender al día? 1,000. No, pero $200 al mes. $200 al mes, tenés Ajá, toda la razón. no es al día. ¿Cuánto tiene que vender al mes? $1,000. Ajá. Y si son casi 1,000 por 1,000, todo el mercado debe de vender $1,000,000 al mes. ¿Cuántos habitantes tienen que visitar ese mercado y gastar? Te garantizo que son un montón. Para poder desembolsar una cantidad de dinero por puesto que le resuelva a la dueña del puesto al menos pagar el alquiler. Ya no hablemos de su comida. Ahora hablemos también las cosas, y tú lo conoces más, Andrés, porque tú has estado en esas mesas de discusión. O sea, de todos es conocido, y todas las administraciones también lo han dicho, de que las personas no estaban en la calle de gratis. Tenían que pagar a alguien que se va apoderando de los espacios, ¿verdad? Y que les pagaban a diario para poder vender en ese lugar. Y habían quienes tenían 10, 20 espacios y los comercializaban. Es que ese es parte del problema. No, por eso te estoy diciendo. Entonces, o sea, esta gente ya pagaba algo. Ya pagaban. Sí, claro. Ya pagaba, y era diario. Claro. Y también tenía que ir donde el usurero a diario a prestarle para toda la actividad. Eso que acabas de decir es medular. Ajá. Número uno, sí es cierto, ya pagaba. Ajá. Sí, pero no en esa proporción. 1, 2. Has tocado uno de los grandes problemas. $6.67 al día. $6.67 al día. $200 al mes se supone va a costar el alquiler de un puesto en el hula hula. Vaya, en el mercado central, ¿sabes cuánto se paga por un puesto similar? No. $2 al día. ¿Sí? Por un puesto similar se paga la tercera parte. Ahora, vos acabas de tocar un tema medular. Porque esta gente no solamente está siendo explotada por el sistema porque el sistema no es capaz de absorberlo en un empleo digno, ¿sí? Sino que formal. También esta es parte de toda una cantidad de mafias terribles que lo explota y lo explota y lo explota. Y así ha sido. Ellos no son doblemente explotados, son triple, quíntuple veces explotados. ¿Qué pasa con la usura? Fíjate, yo he oído al señor alcalde y a estos funcionarios de la alcaldía decir que van a invertir allí $100 millones. Hombre, creo que va a ser la máxima inversión que yo he oído desde los últimos 20 años en un pedacito de calle de la ciudad de San Salvador. Si a mí me permitieran sugerir, yo sugeriría que de esos 100 millones que aparentemente los tienen, pues solo inviertan 90. Y esos otros 10 que cree un viejo proyecto, ¿sí?, que se viene hablando desde siempre y nunca se ha podido hacer, es hacer una banca municipal. Pero ¿Que eso, termine con qué? Con la usura. Pero eso también lo han hablado, Andrés. Han hablado de que estas personas que entren al mercado, una de las condiciones es formalizarse. Y ahí entiendo, pero esa parte no la tengo bien clara. Hay un capital, hay un financiamiento disponible para que estas personas puedan tener su puesto, ¿verdad? Y ya no tengan que acudir al usurero. Hasta el día de hoy
yo no lo he oído. En esta coyuntura. Lo he oído durante muchos años. Pero fíjate, esa banca de la que yo hablo, que de verdad, y si ya lo dijeron, lo aplaudo doblemente. Pero mira, no solamente es el tema de los usureros en los vendedores de la vía pública. Te invito a que vayas un día de pago a la alcaldía de San Salvador y que vayas a tesorería. Vas a ver ahí una línea de tipos que vos decís, ¿y estos quiénes son? Los usureros. Son usureros. No, sí, lo veo en los trabajos. Al que el empleado municipal le deja su salario. Sí. Esta banca podría resolver el problema interno de los trabajadores, pero también de la vía pública, dentro de un concepto de desarrollo humano. Mira, igual con el tema de la delincuencia. Rafael Correa, yo leí una frase que a mí me impactó. Rafael Correa dijo una vez, el arma masiva que destruye la delincuencia es el desarrollo humano. Ningún ser humano nace diciendo voy a ser un delincuente. Ninguno. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la función del Estado y más de nuestra sociedad en ese concepto? ¿Qué estamos haciendo nosotros por eso? Y el problema del delito, el problema de la informalidad, ¿sí?, se mete en un problema, a mi juicio, más grave todavía, que es el problema de la violencia. ¿Cuántos asesinatos tenemos ya documentados y algunos judicializados de tipos que han asesinado a una persona por pelearse un carril en la calle, por pelearse un estacionamiento? Eso está hablando del estado mental que tenemos los salvadoreños. Cuando yo veo estas medidas de excepción y que se dice que hay 41,000 nuevos presos por el régimen de excepción, si esto va a terminar el problema de la delincuencia, lo aplaudo 20 veces. Pero si no lo va a terminar y lo va a prolongar, creo que es tiempo de que todos hagamos nuestra parte como ciudadanos. Pero fíjate, ante eso, ¿qué dice la gente en la calle? ¿Qué es lo que aplaude la gente en la calle? No que se acabe el problema. Aplaude que están tratando a los delincuentes con violencia. Y la gente te dice que los hagan salpicón y les echen limón con sal para que les duela. Por Dios, qué estado mental tenemos como sociedad, que es lo único que se nos ocurre para resolver cualquier problema. Y te pongo un caso. Mira, que me acaba de pasar a mí, en ese puente del hermano Mojado. Perdón, el hermano Lejano. Hermano, bienvenido a casa. Esa cosa. Allí, como están construyendo, más adelante, en el puente, los dos carriles se hacen uno. Yo iba en el carril que había que meterse a la izquierda. Había el espacio justo para meterme. En lo que yo intento meterme, el carro que venía atrásito de mí acelera para no dejarme pasar. Sí, es cierto. Entonces bajo yo la ventana y veo, y era una bichambe, 24, 26 años, qué sé yo, con el vidrio abajo, y yo le dije, o sea que te vas a morir si me dejas pasar. Y me dice a gritos, sí, tal por cual, me voy a morir, no vas a pasar. Y yo, por Dios, ¿qué estado mental tiene esa niña? Y así, la mayoría de los que manejamos. A ver, sí, o sea, porque la ciudad es una locura. Agüita o café, dicen. Ajá, por favor. Por favor. Lo que pasa es que, no sé, yo cuando escucho eso, interpreto que hay un estado de, no quiero utilizar la palabra venganza, pero sí, digamos, de que la sociedad está ávida de un resarcimiento ante tantos años de violencia y de asesinatos y de extorsiones y todo lo que querrás por parte de las pandillas. Y que ahora pues están como recibiendo su merecido. Eso es un poco lo que yo interpreto de este pensamiento colectivo, vaya, ¿verdad? Que si eso es bueno o es malo, pues ya tú estás diciendo tu opinión. Pero la gente, de alguna manera, y creo que hoy se presenta la encuesta de la Universidad Francisco Gavidia. En los adelantos que tenemos es que la gente aprueba lo que el presidente Nayib Bukele está haciendo. Lo único que has descrito es el estado mental en el que está la sociedad salvadoreña. Ahora, ¿eso es bueno o es malo, como vos decís? Pues yo no lo sé,
Puedo estar a favor, puedo estar en contra. Me asiste el derecho de tener mi opinión, como la de todos los ciudadanos. Ahora, lo que pasa es que cuando escuchas a gente que donde vive, ¿verdad?, ha intervenido la policía, la Fuerza Armada, y se siente más segura, pues la cosa cambia. Es que, o sea, hay varios puntos de vista. Uno, el tema de la legalidad, hasta dónde sí, hasta dónde no, pero el otro es el que lo vive a diario. Estamos de acuerdo. Ahora, volvamos al tema del centro histórico. Mira, nosotros como movimiento decíamos, bueno, ¿y este problema de la venta en la vía pública tiene solución? Bueno, nosotros creemos que sí. Una de las propuestas que nosotros tenemos para solucionar de manera integral el tema de la informalidad, al menos en el centro histórico, mira, allí el 90% de la gente que vende en el centro histórico no es de San Salvador. Y el 60% de esa gente tiene un origen campesino. Bueno, ¿y por qué? Si él es campesino, ¿por qué se viene a vender ropa, zapatos, cachada, lo que sea? Porque en su lugar de origen no resuelve su situación económica. Y de seguro, antes de empezar a vender en la calle, trató de irse para el norte, gracias. Trató de irse para el norte y no pudo. Lo estafaron o lo que sea, o viene de regreso de la frontera de Guatemala, de la frontera con México. Siempre etcétera. Se ha hablado de establecer los polos de desarrollo, Andrés. Vaya, una de las cosas que nosotros creemos... En diferentes zonas del país para que la gente no tenga que emigrar a las grandes ciudades. Nosotros estamos convencidos que las ciudades nacen por una sola razón. La ciudad primitiva nace para resolver problemas. ¿Qué significa eso? El ser humano primitivo se congrega para defenderse, para encontrar comida, para encontrar resguardo. Y esas soluciones a sus problemas primitivas son actividades económicas. La ventaja de las grandes ciudades es que tiene una gran cantidad de gente con grandes necesidades y puede resolverse económicamente con actividades económicas puntuales. Por ejemplo, nosotros estamos convencidos que hasta el caserío más pequeño de este país tiene una o dos actividades económicas que pueden desarrollarse. Pero nadie está en la lógica de desarrollar esos caseríos. ¿En qué lógica está todo el Estado? Y cuando digo Estado no digo gobierno, porque esto es el Estado. Y al hablar del Estado estoy hablando de los gobiernos anteriores principalmente, que son los que tampoco hicieron nada sobre esta situación. ¿En qué está interesado el Estado? En que esta persona reciba remesas. ¿Sí? En que esta persona no tenga trabajo. Fíjate, ¿por qué digo yo que le interesa que no tenga trabajo? El café. El café, desde que fue sembrado en este país, por primera vez, ¿qué necesita los grandes cafetaleros de la gente? Que la gente no tenga trabajo 9 meses al año. ¿Para qué? Para que los 3 meses de corta trabajen por un sueldo miserable. Pero si la gente tiene empleo y ellos necesitan que se corte el café, van a tener que mejorar los salarios de los empleos que ya tienen para que la gente corte café. ¿Y por qué no tienen diversificación de cultivos? Pues para que los otros 9 meses la gente trabaje en los otros cultivos. Por ejemplo. Ajá. Pero es el sistema al que le interesa que esta gente llegue desesperada a la hora de contratarlo para el café. Ahí está la base de todos nuestros males. Un desequilibrio social sorprendente, impresionante, generadoras del conflicto armado. No fueron los comunistas malos, los rusos, que vinieron aquí a infiltrar. No, es la gente que tenía hambre. Veamos nuestra historia. Las desigualdades sociales. Las desigualdades sociales. Vaya, fíjate, ahí tenés otro punto. La violencia y el tipo de delito que tenemos en El Salvador no lo produce la pobreza, lo produce la desigualdad. Yo conozco un pueblito allá por cerca de Suchitoto, ¿sí? ¿Cuál donde pueblito? Cinquera. Ah, ¿cómo no? Donde, al menos la última vez que yo fui, el problema de las maras no existía. Y toda la gente era sumamente pobre, pero era igual. ¿Sí? Entonces, la pobreza no es el problema. Ahora, nosotros qué decíamos, volviendo al tema del centro histórico, mira, lo primero que tenemos que hacer en el centro histórico, así como en el tema de la movilidad del centro histórico, es lo que nosotros llamamos reducir la carga urbana.
¿Qué significa eso? En el caso específico de la venta en la vía pública, tenemos que reducir la cantidad de gente que necesita la calle para sobrevivir. Y tenemos ya un planteamiento, ojalá algún día me permitan venir y explicarlo. Le llamamos el plan retorno. Hay una ONG española que ya hizo un experimento aquí, en el centro histórico, y de 10 vendedores en la calle, 6 se regresaron a su lugar de origen y siguen viviendo ahí. 12 quisieron ir al norte y los otros se quedaron aquí vendiendo. O sea que es posible que ese 60% del 90% que estoy hablando haya gente interesada en regresar a su lugar de origen, siempre y cuando resuelva su economía en el lugar de origen. Pero mira, esa es una posibilidad, hay que estudiarlo, profundizarlo y ejecutarlo para reducir la cantidad de gente que necesita la calle. Con la serie de factores que hay ahorita en el ambiente, Andrés, porque ya abrió el mercado Ula Ula, todavía no, ¿verdad? En estos días, dicen que en estos días. En estos días, sí. O sea, ¿tú qué vaticinas que va a ocurrir? Vaya, mira, yo soy muy optimista, siempre. Y yo espero que la gente encuentre un lugar digno para vender. Es clarísimo que un local del mercado Ula Ula es 50 veces, 100 veces, 1000 veces más digno que la calle. Solo quiero agregar otro elemento a la pregunta que te hice, porque ahí está el mercado Cuscatlán. Y si yo voy ahorita al mercado Cuscatlán, que lo hicieron, pues un mercado, la intención es la misma que el Ula Ula. ¿Qué encuentro si voy al mercado Cuscatlán ahorita? Vaya, cuando yo fui parte del sistema de mercados, yo me opuse al mercado Ula Ula por una sola razón, no por el concepto del mercado, sino porque de los 23 mercados que tiene el sistema de mercados de la Alcaldía de San Salvador, 17 están en un área de 2 kilómetros cuadrados, 17 de 23, y el Ula Ula está en esa misma área. ¿Para qué vamos a hacer otro mercado si tenemos 17 mercados ya? Tenés el mercado Tinetti, un 95% abandonado. Tenés el Modelo, un 70% abandonado. Tenés el San Jacinto, un 60% abandonado. En el mercado central tenés por lo menos 2,000 puestos en abandono y otros tantos que solo se usan de bodega. Activar los mercados, esa era mi teoría. Activemos los mercados. ¿Y por qué para nunca que la se han gente puesto? entre a comprar. ¿Y por qué nunca se han puesto dignos los mercados entonces? ¿Por qué no se reactivan los mercados para que la gente ingrese a los mercados? Vaya, fíjate, lo primero que nosotros encontramos cuando estábamos en el sistema de mercados es que la gente la gente en general, el público en general, valora de sobremanera el tema de ir al mercado. ¿Sí? Aquí hubo un estudio en que se analizaron, no sé si puedo decir marcas. Sí. La Superintendencia de Competencias hizo un estudio y valoró al supermercado Selectos, que veo que es patrocinador de esto, al Selectos, a la despensa de Don Juan, que es Walmart, ¿no? A Walmart, y el sistema de mercados. Y la gente valoraba el mercado por encima de los otros dos en 3 áreas básicas. Número 1, el precio. Número 2, la variedad. Y número 3, la frescura. Hombre, decía yo, si esos son los elementos con los que la gente nos valora, tenemos esperanza todavía de hacer que la gente vuelva a los mercados y entre a los mercados. Al menos en mi periodo, ¿qué hicimos? Fortalecimos el sistema de estacionamientos y empezamos a hacer que la gente entrara. Liberamos una calle, ¿sí? Del acceso, le cambiamos sentido a la calle y cambiamos el sistema de baños. Allí había un mercado que es el número 7, si no me equivoco, es un mercado de comidas. La primera vez que yo llegué al mercado de comidas, me dieron más ganas de vomitar que de comer, por la pestilencia del mercado. A los 3-4 meses de que implementamos estas medidas, ese mercado olía a comida. ¿Por qué? Porque limpiamos toda la podredumbre que tenía las tuberías. Y empezamos a trabajar la cultura de la gente. O sea, hay que poner dignos los mercados. Hay que poner dignos los mercados. La infraestructura que ya existe de mercados. Mira, yo me he recorrido ese mercado central, metro a metro. Un aplauso al señor exalcalde Duarte. ¿Cómo se llama? Villacorta. ¿Cómo se llama Villacorta?
Jorge Villacorta, que era el gerente de mercados en ese entonces. Esos mercados están sumamente bien diseñados, pensados para el futuro. Y eso se hizo en los 70. Entonces están subutilizados. Sí, están, unos sí subutilizados, pero también subvalorados, sobreutilizados y muy, ¿cómo te podría decir? Muy mal proyectados en los últimos 20 años. Andrés, nos quedan 11 minutos. Aquí la producción nos está diciendo que nos quedan 11 minutos. Vuelvo. ¿Qué vaticinas tú de que va a ocurrir? Porque las imágenes que he visto yo en la televisión, los reportajes del nuevo mercado Ula Ula se ve bien bonito. Digno. Se ve, pues, como centro comercial, pues, ¿verdad? O sea, como debe estar un lugar donde tú llegues a comprar. Pues sí. Ajá. Pues sí. Ahora, yo he dicho algo. Tú llegues a comprar. O sea, tenemos que acostumbrarnos a ir al mercado a comprar, a no comprar en la calle, Andrés. Esa es una responsabilidad de nosotros también. Sí, claro, pero ¿por qué la gente compra en la calle? ¿Y por qué la gente se aleja del tema de entrar a un lugar? ¿Por qué la gente va a los centros comerciales? ¿Por qué la gente entra al súper? ¿Por qué la gente va al súper? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te condiciona el cerebro? ¿Sí? Para que tengas esa actitud. Primero, la cercanía. También por eso yo me oponía al mercado Ula Ula. Nosotros con Héctor Silva creamos una cosa que se llamaba el mercado móvil, no sé si se acuerdan. Y todos los fines de semana llevábamos el mercado a las diferentes colonias y le dábamos vuelta a toda la ciudad. Se vendía. Cambió de alcalde, bueno, no cambió de alcalde, cambió de gobierno, con el mismo alcalde. Pero los actores del consejo fueron distintos. Y allí el primer gobierno de Héctor Silva no tuvo nada que ver con el FMLN, excepto un par de concejales. Pero fue, desde nuestra perspectiva, el primer gobierno plural de una ciudad. Porque ahí hay gente hasta de Arena, hombre, que defendía los intereses de Arena. Pero en el segundo gobierno ya no dejaron que esto pasara. Y el FMLN se tomó el control absoluto. Y las cosas que se hicieron y que todavía se acuerda la gente de Héctor Silva, se hicieron en el primer gobierno, no en el segundo. Y cosas como el mercado móvil, que empezaba a ser un éxito, se desmantelaron. ¿Por qué? Por los fines electorales, políticos y la valoración de los partidos en ese momento. Ahora, contestando tu pregunta, de verdad quiero ser optimista y yo voy a ser uno de los primeros en ir a comprar a ese mercado cuando lo abran. Y de verdad, con mi esposa hemos dicho, mira, al mercado Cuscatlán, nosotros empezamos a comprar en el mercado Cuscatlán. Y tratamos de mantenernos en el mercado Cuscatlán todo lo que pudimos. ¿Por qué nos retiramos? Porque poco a poco dejó de haber menos venta y ya no encontrábamos lo que necesitábamos. Entonces, ahí yo ya no era gerente del sistema, dejamos un proyecto, yo creo que era interesante, por lo menos. No te puedo decir que nuestras propuestas resuelven todos los problemas, pero sí te puedo decir que al menos nuestras propuestas sobre cualquier tema de San Salvador puede ser un buen punto de partida para empezar a discutir. El tema del sistema de transporte, por ejemplo. Vaya, en el mercado Cuscatlán, el Viceministerio de Transporte se comprometió a desviar, creo que 14 rutas para que pararan en el mercado Cuscatlán y la gente se bajara allí e hiciera sus compras allí y se fuera. Nunca vi un bus parándose en el lado que nosotros le hicimos las paradas de buses. O sea, no cumplió el Viceministerio de Transporte de aquel entonces. Entonces no hubo rotación de gente, la gente dejó de vender, la gente como no vendía, pues se fue yendo. ¿Dónde está la mayoría de esa gente hoy? Te garantizo que en la calle vendiendo, si es que no la sacaron de la calle Darío. Mira, como tenemos bien poco tiempo, yo quisiera hacer una reflexión más a profundidad. ¿Qué es lo que yo vi cuando yo fui a caminar esa calle? De que me encantó. Que me regresó a mi niñez, ¿sí? Pero lo que yo vi allí fueron las tesis urbanas de Albert Speer. ¿Qué quiere decir eso? La arquitectura como símbolo de poder. La monumentalidad sustituyendo la humanidad. En eso yo ya no comparto. Para mí hay que resolver el problema humano y que la gente no necesite la calle para sobrevivir y que se generen políticas de empleo
Mira, si algo nos ha demostrado esa gente es su capacidad de reconvertirse, porque para Navidad venden una cosa, pero para enero venden cuadernos, para Semana Santa venden trajes de baño, para el 10 de mayo venden flores, para agosto venden qué sé yo, y para septiembre venden banderitas. Esa gente tiene una capacidad de reconversión impresionante, y esa se llama potencialidad comercial. Usémosla. Fíjate, volviendo al plan retorno, que ya lo mencioné, yo le preguntaba a la presidenta del Colegio de Arquitectos, esa vez que estuvimos con Julio, ¿cuántos albañiles habrán vendiendo en la calle? ¿Cuántos electricistas? ¿Cuántos fontaneros? ¿Cuántas costureras? ¿Cuántos carpinteros? ¿Cuántos zapateros? ¿Por qué no los organizamos en empresas cooperativas? Y esos 100 millones de dólares para reconstruir eso, pues los negocios démoselos a esas cooperativas. Y te garantizo que los albañiles van a trabajar ahí y no van a pensar en volver a vender. Los carpinteros, electricistas, etcétera. Cuando yo dije eso, la señora presidenta, y lo pueden ver en las redes ahí, pues puso de manifiesto su rotunda negativa a mi planteamiento. Presidenta del Colegio de Arquitectos. Uh-huh. No me preocupa que difiera de mi pensamiento, pero sí me preocupa que no haya una propuesta alterna. Vuelvo a insistir, yo creo que tengo la razón. Estoy convencido que yo soy el dueño de la razón absoluta, pero estoy abierto a oír los otros planteamientos, porque yo creo en la dialéctica. Y yo siempre he creído que hacer política es construir puntos de coincidencia en la construcción del bien común. ¿Qué decía este alcalde Peñalosa, Enrique Peñalosa de Bogotá? Decía, es que mira, Andrés, me decía, la única vez que yo he hablado con él, mira, me decía, nosotros los políticos somos los que hacemos y deshacemos las ciudades, me decía. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad como políticos? Buscar al que sabe y nutrirnos y apuntalar nuestra decisión política con todo un andamiaje técnico que me permita equivocarme menos. Pero aquí el político tiene la primera y la última palabra. No escucha. Y no hablo de estos actuales tomadores de decisiones, desde siempre. Desde siempre ha sido la tradición así. Política es lo que tú dices. Héctor Silva fue un caso aparte, creo yo. Ahora, San Salvador tiene una maldición. A mi humilde entender, como movimiento, creemos que San Salvador tiene una gran maldición. Nadie quiere ser alcalde. Todos quieren ser presidente. Todos quieren ser presidente. De la alcaldía, sí. Sí, siempre hemos dicho que llegue un alcalde que quiera ser alcalde y que no tenga... Pues sí, como es trampolín para la presidencia de la República, pues entonces ya... Lo que pasa es que volvemos al tema, ¿verdad? Prevalece lo político sobre realizar políticas públicas. Políticas públicas. Exacto, porque de eso se trata la política, de implementar políticas públicas para mejorar las condiciones de vida de los habitantes, ¿verdad? 8 de la mañana, 57 minutos, dice aquí Celina Regalado, también que participa a través del WhatsApp. La verdad que la gente del mercado lo trata mal a uno como cliente, no lo dejan escoger, si uno pregunta y no compra se enojan, lo insultan. Hay que enfocar también en el trato a la gente, o sea, el servicio al cliente. Pues yo iba al mercado porque siempre me decían, papacito, amor, mi rey. ¿Qué va a llevar ahora, amor? Claro, mis ojos azules comprometen. Eso es como una broma que se hace de las cuenteadas de las señoras de los mercados. Pero es cierto, no sé si en el fondo tiene razón la persona que... Uno busca también el servicio al cliente. Pues sí, así definitivamente. Es. Y las señoras que se enfocan en el servicio al cliente, que cuidan a sus clientecitos, son las que venden más. Es toda una transformación cultural. Mira, en el fondo, yo siempre he creído que El Salvador solo tiene un problema. Un solo problema. Es un problema cultural, hombre. Es nuestra cultura el problema. Tenemos que transformar nuestra cultura, la forma de ver las cosas, la forma de ver el mundo. Por eso tenemos un estado mental en la calle, que yo siempre hago este reto cada vez que puedo. Cuente, si usted lo escucha, o imagínese cuántas veces en la calle se pita ese tradicional insulto salvadoreño con el pito del carro.
¿Cuántas veces se pitará? Sí, Solo en San Salvador. a cada rato lo escucho. Y eso te establece un estado mental. Pero mira, en síntesis, yo, porque creo que ya el tiempo se nos está corriendo, en síntesis, esa calle prueba que aquí hay dos tesis en pugna, ¿sí? Hay una tesis que está defendida por gente que lucha por elevar el nivel de vida. Ya vemos los que luchamos por elevar la calidad de vida. Y eso se comprueba ahí. Para esta gente del nivel de vida es más importante el asfalto y el concreto, y para nosotros es más importante el ser humano. Que nadie necesite la calle para sobrevivir porque tiene un ingreso digno. Que nadie necesite delinquir porque tiene acceso a las escuelas, a la universidad y sobre todo a una vida digna, sin delinquir. Los que luchamos por la calidad de vida, luchamos por eso. Y San Salvador, esas dos tesis se ve claramente en pugna. Andrés, muchísimas gracias. Bueno, es otra visión, ¿verdad?, de lo que está ocurriendo en el centro histórico. ¿Quiere volver a escuchar esta entrevista? Ponga atención a esto. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Esta fue una producción de 360podcast.sb.